Qué gusto tenerte por aquí, mi querido Juanca. Es un placer compartir de nuevo contigo para que podamos hablar hoy de Neptuno, mi querido Juan Carlos, del planeta del misterio. Bienvenido, mi Juanca. Pues Martín, que ya hacía varios días que no nos veíamos y bueno, hoy decidimos hacer esto en pleno atardecer. Allá en el fondo tuyo se ve un cielo precioso con un atardecer hermoso en el parque que tienes enfrente de tu apartamento. Y efectivamente, pues así, con la magia de un amanecer o de un atardecer, la magia de los anhelos, la magia de la utopía. Todo esto tiene que ver precisamente con Neptuno. Y Neptuno es un protagonista de aquí en adelante, porque acaba de pisar el grado cero de Aries y nos trae una serie de regalos. Regalos que a veces son incomprendidos por nuestra estructura egoica, pero que cuando logramos tener una mayor percepción de lo que nos trae la vida, seguramente podemos apreciarlo como regalos realmente. Sí, Neptuno tiene esa conexión que nos inspira, nos mete en la magia, nos mete en los sueños, en las fantasías, en la ilusión, en el paraíso, pero también nos deshace, nos no es que Neptuno nos engañe, nosotros nos engañamos, a veces escapamos a través de la energía de Neptuno, lo que Neptuno representa, nos diluimos, pero resulta que Neptuno tiene su forma de volver a traernos a la realidad y nos lleva a ver lo que hay, no lo que queríamos ver escapando. A esto se le ha llamado la crisis de la ilusión desengaño, que en realidad es una forma de despertar y ampliar la conciencia para no evadirnos ni para negar, sino que nos pone ante la evidencia de la necesidad de ver lo que es, no como de alguna manera quisiéramos adornarlo. Pero en esto no hay nada de malo. Lo que hace Neptuno precisamente como fuerza o planeta sanador es llevarnos a la necesidad de aceptar lo que es, lo que nos falta, de sentir la sensibilidad a flor de piel para asumir que podemos disolver una forma de identidad para sentirnos conectados con algo más trascendente, más grande. Y ahora con Neptuno en Aries, pues tenemos unos retos bien interesantes, tanto a nivel planetario como a nivel individual, para poder reconocer esa esencia que nos conecta a todos, ¿no? Yo debo confesarte, querido Martín, que tú me has ayudado a cambiar el concepto de Neptuno. Antes de conocerte y antes de que habláramos y que me comentaras un poco de la astrología de Huber y de esta visión tan preciosa que has estudiado durante tantos años, siempre veía a nuestro querido Neptuno como cuando llega con un tránsito o que una progresión del Sol está por allí, por encima de Neptuno o algo, o que una revolución solar tiene un Neptuno muy activo, siempre lo veía como que es una temporada de muchos engaños, de ser presa. eh, A ver, de ser material hipnótico, ¿sí? De que llega alguien, nos vende aire, nos engatusa, de alguna manera nos narcotiza en un proceso en donde perdemos percepción de individualidad y nos fundimos por un anhelo de redención que le embebemos a aquel negocio, a aquella pareja, a aquella situación que creíamos que nos iba a abrir las puertas del paraíso. Entonces siempre lo veía como un agente difícil, complejo. Pero a raíz de empezar a dialogar contigo y que tú me empezaste a mostrar que es exactamente lo inverso, porque tal vez hasta ese momento habíamos estado ciegos, sordos, mudos, haciendo los que no era con nosotros, y que más bien gracias a que llega Neptuno, se corre el velo y logro ver lo que realmente es. Entonces, claro, desde una perspectiva yo puedo decir, no, pero es que me engañaron. Claro, te diste cuenta de algo que hasta ahora no te habías dado cuenta, que estaba ahí rodando, ¿no? Pues precisamente Neptuno tiene esa función
que es despertarnos, ¿no? Los planetas transpersonales nos ayudan a despertar, a aterrizar de alguna manera a lo que es, no a lo que nosotros queremos forzar con nuestro yo herido. Para poder entender los desengaños de Neptuno es bueno reconocer l- las carencias que tuvimos con nuestra luna, con nuestro yo infantil, con nuestra infancia. Entonces, cuando vemos a Neptuno como el gran engañador, realmente no es el gran engañador, es que él nos quita la cortina, lo que nos tapaba los ojos de ese yo infantil que se encontró muchas veces desvalido, carente y proyecta esa carencia o esa orfandad sobre algo afuera, sobre un salvador o salvadora, sobre una droga, sobre un negocio maravilloso y la persona no ve porque simplemente está queriendo es compensar una carencia. Entonces, cuando Neptuno actúa de esa manera como tan fuerte, digamos, para nuestro yo, para disolver nuestro ego, el ego que está atrapado, el ego no es malo, es un yo, pongámosle entonces yo para que suene más amable, porque hemos cargado mucho la palabra ego con negatividad. Cuando Neptuno disuelve esas carencias que estamos compensando con una fantasía, con algo que no existe, pues Neptuno como fuerza transpersonal lo que hace es que nos quita ese engaño, porque hemos proyectado ese paraíso, esa necesidad de amor o de unidad, pero siempre colocado a una ilusión afuera donde yo sigo siendo dependiente. Prueba de ello es hoy lo que está pasando en el mundo. Muchas personas con mucha ilusión eligen un presidente y de pronto se encuentran con lo que estaba ahí que no se veía. Pero esa función de Neptuno es muy importante porque si realmente estamos buscando una vida más tranquila, más pacífica, más benévola, pues tenemos que ver precisamente dónde está nuestra carencia o nuestras heridas para desde ahí realmente construir algo mejor y no solamente agarrarnos de algo. Es como consumir una droga para sentirnos bien, en lugar de decir, hay situaciones que alteran mi vida, no tengo paz y necesito resolver la causa de mi dolor, de mi sufrimiento, porque la otra versión es embriaguémonos, consumamos drogas, hay drogas sociales para perdernos de nosotros mismos, pero eso es un autoengaño y la función de Neptuno en ese sentido es quitarnos el velo, quitarnos la niebla que está en nuestro rostro para que verdaderamente se despierte una faceta superior de Neptuno que es la compasión, el amor real, el amor curativo, el amor integrativo. Y también para no poner afuera lo que en realidad necesitamos reconocer desde nosotros mismos. Sí, Martín, y es que observemos cómo el símbolo de Neptuno, que fue, fíjate, este planeta fue descubierto en 1846, fue el primer planeta descubierto con un lápiz, porque fueron con cálculos matemáticos. Duraron más de 5 años haciendo unos cálculos matemáticos porque con el descubrimiento de Urano se dieron cuenta que la órbita tenía ahí algo que no estaba funcionando. Dijeron, ahí hay un planeta, y tanto un, un matemático francés como otro alemán empezaron a hacer una serie de cálculos y ambos llegaron a la conclusión de que había un planeta en una posición exacta. Y el 23 de septiembre de 1845, si no estoy mal, le dicen al observatorio de Berlín que observe ese punto en el firmamento porque ahí debe haber algo. Y efectivamente detectaron el planeta Neptuno. Y desde ahí prácticamente se abrieron procesos a nivel científico muy importantes con estos cálculos matemáticos y con esta observación, pero paralelamente, según la astrología, y eso es lo que hace la astrología, estudiar ese movimiento celeste en relación con el ser humano,
Paralelamente, allí se acuñó el término de hipnosis, algo que se había estudiado durante mucho tiempo y que ahí, en ese instante, se empezó a trabajar sobre ese tema. Esto es algo muy bonito, Martín, porque desde que se descubre, cuando se descubre, estaba Saturno en conjunción exacta con Neptuno. Es decir, el planeta de la frontera de lo visible en conjunción con lo invisible y el misterio. Y en esa conjunción partil que se estaba dando en los finales de Acuario, fue descubierto el planeta Neptuno y paralelamente también en nuestra humanidad empezamos a decir, hay algo que tenemos de manera misteriosa en nosotros que se llama psique, imaginación, fantasía. Se empezó a estudiar más la histeria, por ejemplo, en ese momento, porque lo que se decía es que la histeria aparecía porque hay unos espacios en la memoria no vividos que me habían producido mucha vergüenza en el pasado y que los mandé al inconsciente. Y eso termina apoderándose, bien sea de la estructura egoica o del yo, o bien sea sacando unos síntomas físicos. Entonces ahí empezaron a estudiar ya más adelante, hacia finales de 1800, Freud, Freud, Charcot, todos ellos empezaron a hacer un estudio gracias a la hipnosis y todo, y le empezamos a dar un norte a la psique, un mapeo. Posteriormente Jung pasó a hacer ese mapeo mucho más detallado con el inconsciente colectivo y los arquetipos. Pero todo este cuento para decirles que si en 1840, que se descubre el planeta Neptuno, arranca toda esta dinámica científica, bien sea en la psicología y en la astronomía, en las matemáticas y demás, en este momento que Neptuno acaba de entrar en Aries haciendo un nuevo gran ciclo, que no lo hacía desde 1861, es una gran oportunidad donde todo este proceso de la psique se va a pegar una gran evolución. Y es como si tuviéramos no sé, una vuelta de tuerca con todos estos conceptos para amplificar a nivel humano la importancia de la psique, de lo que imagino, de lo que sueño, de los complejos, de mi pasado, de mis dolores, de mis inseguridades, de lo que a veces termina tomando posesión de nuestra vida, porque somos seres totalmente hipnotizables con cosas que creemos que por no tenerlas en la memoria no hacen daño y que simplemente terminan haciendo de nuestra vida algo compulsivo. Es como si nos estuviéramos hipnotizados frente a un complejo o una situación vivida en la infancia o en la adolescencia. Entonces, el hecho de que entre Neptuno en Aries es la gran oportunidad de romper las cadenas de la esclavitud de esos complejos del pasado para abrir la voluntad ariana y renovarnos. Por supuesto, esto tiene muchas interpretaciones a nivel social, a nivel colectivo. No es mi campo. Mi campo es más lo psicológico. Y por eso yo los invito a que con un Neptuno entrando en Aries, nos demos la gran oportunidad de revisar cuántas cosas estamos haciendo, cuántos hábitos de manera compulsiva y que no sabemos ni de dónde vienen, cuando en realidad si nosotros conscientemente traemos luz de la conciencia, es decir, Aries, es decir, el fuego, la luz de la conciencia, hacia esas situaciones que repetimos absurdamente y que al verlas en detalle decimos, pero ¿desde cuándo hago esto? ¿Desde cuándo tengo este síntoma? ¿Desde qué momento en mi vida esto cambió y se empezó a volver una esclavitud? Eh, y cómo esto nos puede, con estas épocas de un Neptuno entrando en Aries, nos puede romper esas cadenas y abrir hacia nuevas posibilidades humanas. Juan Carlos, hay un tema precisamente con lo que estás mencionando y la influencia de Neptuno en Aries. Aries se ha asociado al yo que emerge. Y si Neptuno está entrando en Aries, pues va a emerger un nuevo yo en cada uno de nosotros. Si una de las funciones de Neptuno es de deshacer, Urano, Neptuno y Plutón desintegran, desestructuran, cada uno a su manera, pero la función de Neptuno no es violenta, sino que deshace, de, va desdibujando, va de alguna manera como Disolviendo. disolviendo, sí. Como en esos cuadros que pintaban sobre esos cuadros otra obra y de pronto descubren, dicen, es que debajo de eso que pintaron hay una obra maestra, pero estaba camuflada por algo que pintaron encima. Entonces la función de Neptuno con ese Aries que está empezando
Busquémoslo en nuestra carta porque tenemos la oportunidad de deshacer una antigua identidad que ya no necesitamos y empieza la posibilidad de emerger ese Aries, ese yo soy que se arroja a la vida con valentía detrás de ese deshacer. También va, como Neptuno se va a encontrar con Saturno y ya sabemos que en la parte de la geopolítica está asociada a los cambios estructurales económicos, como ocurrió con la caída del muro de Berlín. Pues imaginémonos que en este momento donde tenemos a Saturno y a Neptuno transitando nuestra carta, se va a caer un muro, se nos va a caer un muro. Entonces facilitemos la caída de ese muro que ha reprimido o inhibido la parte neptuniana que está en nuestro interior. Cada uno de nosotros puede preguntarse cómo ayudo a, a que Neptuno ablande a Saturno, a que Neptuno ablande las defensas. Todos necesitamos defensas, es sano desarrollar defensas, solo que las defensas cuando pasa el tiempo y no las revisamos, se convierten en verdaderas rigideces, estructuras anquilosantes. Entonces la función de Neptuno en esos casos es mostrarnos cómo va permeando y va deshaciendo la defensa, se va como el muro de Berlín. Entonces miremos qué muro de Berlín hemos alzado en nuestra vida para protegernos de lo divino que hay en nosotros, de pronto para reconocer nuestra vulnerabilidad, porque Neptuno también nos dice, mira, eres vulnerable, mientras que Saturno, si no lo empleamos adecuadamente, lo que armamos es un cascarón bien protector, bien un muro de, como los muros que se pretenden colocar para impedir que pasen las personas. Entonces colocamos muros con nosotros mismos en nuestra identidad para impedir que salga esa parte humana bella o sensible, o inclusive para que salga una herida y se reconozca diciendo, aquí estoy, no me excluyas. Neptuno está asociado a la exclusión también, entonces necesitamos incluir en nosotros mismos, ya no estamos hablando de la sociedad, sino cada uno de nosotros, reconocer e incluir eso que hemos excluido en nosotros. No todo lo que está ya guardado en el inconsciente es nocivo, es malo. Allá hay muchas cosas, probablemente muchas más cosas valiosas perdiéndose, atrapadas en esos muros de rigideces. Generalmente cuando nos volvemos muy sobreprotectores de las personas o protagonizamos un exceso de proteccionismo con nosotros mismos, lo que tenemos es miedo, miedo a Neptuno, miedo a que Neptuno nos diga, de nada te sirve que te protejas y asumas una actitud hiperproteccionista porque te vas a derribar. Por donde menos piensas, como la niebla que nos cubre el panorama y cuando se despeja nos pone a ver lo que no veíamos, pero que siempre estuvo ahí, o como la humedad que coge una casa y la va deshaciendo poco a poco y un día termina por hacerla caer. Pues ayudemos en este proceso a que se deshagan esas estructuras rígidas. La pregunta es por las casas donde esté ocurriendo ese Saturno, acompañado ahora del poderoso movimiento de Neptuno, porque Saturno se queda 2 años y medio y se va, pero Neptuno se va a quedar 13 14. años, Sí, sí. 14. Entonces tenemos, como quien dice, el muro se nos cae y quedamos después con eso ahí diciendo, ¿y qué hacemos? Entonces démosle un cauce, una posibilidad de permitir que, que esa sensibilidad suprema salga, que podamos decir también, reconocer nuestros límites sanos. Neptuno nos dice, oye, tú tienes, al contrario de lo que se cree, es que Neptuno me engatusó y entonces yo no me di cuenta y no tuve límites. Fue el yo que se engatusó. Neptuno lo que nos está diciendo, oye, tú tienes unos límites, tú no puedes pasar tus límites. Necesitas reconocer que tus límites te ponen en, hasta aquí puedo, hasta aquí es sano. Porque si no lo escuchas y no lo reconoces, lo que estás haciendo por encima de tus límites sanos es complicarte la vida, es hacerte daño. Entonces, eso recordémoslo, donde hay que honestamente ver, puede ser que nos dé miedo, nos dé temor, porque tal vez represente poner en riesgo nuestro statu quo. Atendí hoy una persona que me decía que Saturno-Neptuno, pues en la casa 7 y tiene muchos líos con su pareja, que a la vez es su socia de muchos años, pero donde hay muchos dolores mutuos. Y llegó el momento donde
necesitan encarar ese dolor que han negado, porque se dedicaron fue a pelear, a maltratarse, pero no a decir, hay un dolor en el fondo, dejemos que salga, que se muestre, porque ese dolor también nos va a llevar a la compasión. La compasión no es, ay, pobrecito, mire cómo le dolió, sino cómo sanamos, cómo ordenamos, cómo liberamos esto. Entonces, bienvenida a la caída de nuestros muros de Berlín. Cada uno revise dónde tiene muros de Berlín para dejar caer. Y entendamos que los muros en un principio se hacen como defensa, como crecimiento y desarrollo para Mm. sobrevivir en este mundo tan complejo, pero que en un momento dado esos muros se convierten en cárceles y que cada vez que un planeta transpersonal toca a Saturno, es como si dijera, tienes un muro sin ventanas, sin puertas. ¿Qué te pasa? O abres una ventana acá o te derribo el muro, le dice Neptuno. ¿Sí? Entonces es como importantísimo empezar a hacer una evolución de algo que hasta ahora me ha protegido. Es necesario abrirle una ventana, eh, voluntaria y conscientemente. De lo contrario, esto se nos puede caer la pared entera y eso es más doloroso muchas veces. ¿Sí? Mira, hay un término, hay un tema que tú estás tocando acá con esto de Saturno, Neptuno. Realmente son procesos que se han venido trabajando y cocinando desde hace 2 años que Saturno entró en Piscis. Desde ese mismo instante, Saturno ha venido estando en remojo de esas paredes, de esos límites, eh, donde se me caen una serie de fichas, donde entiendo que lo único que estoy haciendo es moverme con un personaje limitante, evadiendo absolutamente la vida que me quiere permear, protegiéndome constantemente. Y Saturno en Pisces ha estado, digamos, como sensibilizándose de esos procesos. No es nada fácil la unión de dos elementos tan antagónicos. Saturno es un elemento que busca construir, edificar, concretar, mientras que Neptuno lo que busca es disolver, eh, volver más etéricas las cosas, trascender las limitaciones. Esos dos símbolos que son tan antagónicos se van a unir en el grado cero de Aries. Pues desde hace 2 años Saturno se está uniendo con la esencia de Neptuno, sí, pero una cosa es estar en el signo de Neptuno y otra cosa es darse en un beso. Otra cosa es fusionar sus energías, que es lo que van a hacer en el grado cero de Aries, en la gran grieta cósmica. ¿Sí? Entonces, ellos se han venido coqueteando, se han venido em, mostrando qué tiene cada uno que ofrecerle al otro. ¿Sí? Y tenemos dos situaciones acá a nivel humano. Cuando se están uniendo dos cosas antagónicas, nosotros es como unir agua con aceite. Podemos polarizarnos en que solamente la única solución a todo es la vida espiritual y trascendente, la meditación, y se acabó esto. O podemos polarizarnos en que la única verdad absoluta es Saturno. Es decir, el negocio, el dinero, el estar por encima de los otros, el que el fin justifica los medios, y eso de la espiritualidad para que pierden el tiempo. ¿Sí? Entonces es la polarización en esos dos extremos. ¿Cuál sensibilidad por la gente? ¿Cómo se le ocurre? Acá lo único que hay que hacer es cuánto me da por esto y cuánto gano por esto. Entonces es como una polarización Saturno-Neptuno. O me voy al otro extremo en donde solamente veo que las víctimas y la necesidad de solventar los procesos de aquellas víctimas es lo único importante, pasando por encima de la economía, de lo que sea, pero lo único es sostener a estas víctimas por encima de lo que sea. ¿Sí? O sea, son dos temas muy antagónicos, muy dolorosos a nivel humano, que en este momento están empezando a construir juntos. ¿Cómo llevar la inspiración espiritual a la práctica, por ejemplo? ¿Sí? O cómo construir una utopía en un mundo imperfecto. O cómo expresar el amor incondicional dentro de las limitaciones humanas, de las relaciones humanas. ¿Sí? Es decir, es un reto enorme, es un reto que se hace cada 37 años, por supuesto, estas conjunciones. ¿Sí? Lo que pasa es que en este momento Neptuno tiene mucha más fuerza porque él es el apex de una gran cometa, por un lado, y por otro lado porque
nunca se había hecho esta conjunción en el grado cero de Aries. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva es un llamado al yo soy Aries, al ser humano, de cómo le vamos a dar a luz a unir la imaginación y la fantasía con los hechos y las realidades. ¿Cómo vamos a hacer para unir la mística, el arte, la poesía, imagen divina, con las realidades contundentes de la vida, del diario vivir y de la práctica del diario vivir? O sea, ¿cómo unimos las cualidades blandas humanas con las cualidades duras de la ciencia, la tecnología, la mente, las matemáticas y demás? O sea, son dos temas que están aparentemente opuestos, pero lo que nos ha enseñado la ciencia es que hasta las cosas opuestas se pueden diluir. eh, ¿Sí? Es decir, cuando tú haces una ensalada, si tienes, eh, no sé, agua y aceite, pues le echas la miel y se vuelve la forma de unir esas dos sustancias. ¿Sí? Entonces, es encontrar cómo unimos lo antagónico. Sí, los dos principios, precisamente Saturno, lo concreto, lo es más estructurado, se encuentra con lo más etéreo, lo más intangible, podríamos decir como la materia y el espíritu se encuentran. Pero esto tiene varias formas de encuentro y depende no de Neptuno ni de Saturno, sino de cómo nosotros lo estamos captando y lo estamos aprendiendo, porque somos eternos aprendices. Cuando salimos del vientre de la madre nos tocó aprender a manejar este plano porque no podíamos mover ni nuestro cuerpo, pero eso no termina ahí, sino sigue el eterno aprendizaje en cada momento de la vida. Entonces, cuando vemos que los efectos de estas combinaciones se ven reflejados en en nuestra vida, en nuestro campo de conciencia, pues no es que Saturno y Neptuno te estén haciendo daño, es que todavía estamos experimentando para adquirir la habilidad, estamos aprendiendo, no sé, si estamos aprendiendo y no sabemos, pues no nos sale bien el experimento. Y verlo así nos ayuda, más que culpabilizar a otros o a nosotros mismos, es entender que estamos experimentando. Entonces hay un primer nivel donde esos dos planetas lo podemos experimentar de una manera difícil. Si Saturno representa la seguridad, el anclaje, la protección, como decía Juan Carlos, necesitamos unos muros que nos protejan, que nos contengan, pero si eso se convierte en una inflexibilidad, ideas inflexibles o posturas inflexibles, si una función de Saturno es proteger, cuidar, conservar, pero si eso nos lleva a una actitud anticambios, anti, una actitud no conservadora en el sentido de conservar, sino como de, se puede llamar anacrónica, que ve en todo cambio un peligro, pues esa inflexibilidad nos lleva a la inercia, a quedarnos quietos o a pretender impedir que Neptuno disuelva. Pero también nos podemos ir a la parte sombra de Neptuno, y es que empezamos a buscar una idealización o empezamos a decir, sin ti no puedo vivir, se me destrozó la vida. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Soy adicto, pero estoy poniendo afuera la responsabilidad de asumir mi vida. Es que me estoy sacrificando y hay que tener aquí un cuidado con con la apuesta de Neptuno-Saturno y es lo siguiente, que necesitamos eliminar de nuestra conciencia el pretender que el espíritu de sacrificio es una cualidad, en el sentido de que mire cómo yo lo hago por ustedes y ustedes cómo me pagan. Eso no nos sirve ni a nosotros ni a las otras personas. Ese espíritu de sacrificio, de culpabilización, porque eso detrás de eso hay culpa, es una forma de irresponsabilidad. Entonces Neptuno puede asumir ese chantaje, ese engaño, pretender de que mire todo lo que yo hago por ustedes, como me entrego, eso es un engaño. Pero también podemos trasladar a otros ese espejismo, ¿no? Y empezar a creer que no, esto lo resuelve el Espíritu Santo, no hagamos nada. Y no, simplemente no haga nada. Tampoco es así, tampoco podemos ser escapistas, porque lo que ocurre es que sí necesitamos los límites de Saturno, pero unos límites que nos ayuden
a reconocer que si me acerco demasiado al fuego me quemo o si me retiro demasiado me da frío. Entonces, ni el exceso de sufrimiento por amor y el autoengaño o dejarnos engañar de nuestras propias fantasías o las fantasías que otros nos presentan porque queremos un ideal, ni la, ni la inflexibilidad, ni la inercia, ni esa actitud anacrónica que impide el cambio. Hay otro nivel que es que Saturno reconoce una necesidad de protección y eso nos lleva a revisar nuestros límites y mecanismos de defensa. Entonces está bien que nosotros digamos esto que está pasando en nuestra vida con Saturno, Neptuno. ¿Qué está pasando con nuestros mecanismos de defensa? ¿Son muy débiles? ¿Necesitamos poner un poco más de límite? ¿O son demasiado rígidos y necesitamos ablandarlos? ¿Qué está pasando con nuestras culpas? Con ese sentimiento de vergüenza es el otro. Con Neptuno tenemos ahí, qué vergüenza es mejor, no es volvernos sin vergüenza en el sentido como se usa, sino aprender a tener, que en vez de decir no, qué pena, qué vergüenza, ¿no? Es asumir con responsabilidad, decir, me equivoqué, tengo, pensé que era lo correcto, pero salgámonos de esa actitud de vergüenza, de expiación, de culpa o de culpabilizar a otro también, porque esto nos va a generar más miedo sobre los miedos y nos lleva a una actitud saturnina que es el pesimismo y el control, el reprimir, el estar controlando todo por miedo. Entonces nosotros mismos vamos a utilizar los límites que son necesarios como la piel para protegernos, para tener una contención, se van a convertir en verdaderos búnker, en cárceles, en limitaciones, ya no son límites sanos, sino limitaciones y nos convertimos en nuestro propio limitador. Y Neptuno también en esa necesidad de entrega a otros, de ayudar a otros, de renunciar, pues hay que mirar si es una forma que estamos buscando traer amor por el amor que nos faltó en la infancia, porque tal vez si no es renunciando y volviéndome una especie de samaritano o de persona que está dando. Hay que revisar. De hecho, Howard Sasportas con la posición de Neptuno dice, oye, revisa si lo que estás buscando es compensar el sentimiento de subvaloración, de abandono de la infancia, pareciendo ser una persona muy amorosa, muy dadivosa, pero lo que estás es queriendo tener un ego de mire cómo me quieren porque no me quisieron en la infancia o yo mismo no me quiero. Entonces, esas falsas renuncias o donde tengamos esas renuncias, preguntémonos muy con la claridad de nuestra conciencia, ¿realmente es genuina, sincera o es para tapar y compensar un dolor, una carencia? Y aparece otro nivel donde si vamos en esa profundidad más honesta, pues Neptuno lo que nos plantea es una conexión con la totalidad, una conexión con la conciencia de unidad, pero de manera más coherente. Un verdadero amor que sabe discriminar y poner un límite, no un amor ciego, producto del miedo al castigo. No digo nada porque de pronto me dejan o tengo que decir ciertas palabras para que me tengan en cuenta. Más bien es el amor que es genuino, sincero y si tiene que decir cosas que no son bien entendidas, pues las dice porque sabe de dónde la dice. Entonces es un Neptuno sabio que habla desde el amor y es un místico, es el místico en nosotros, que no está yendo en contra de nada, sino está a favor de la totalidad, incluso de sanar, y para sanar hay que ver qué es lo que hay que sanar. Y en ese sentido aparece Saturno como una conciencia de responsabilidad, de respuesta hábil, de madurez, que conoce con mucha confianza de lo vivido, qué se necesita, qué hay que corregir y qué hay que desechar. Y aparece no la resistencia de impedir al cambio, sino la resistencia de mantenerse en la constancia hasta producir una buena estructuración, una buena capacidad de anclar esa sensibilidad o eso que estamos buscando. Entonces, esta combinación nos va a pedir manténgase,
sea constante, permanezca, porque si no a las primeras de cambio te vas a decepcionar y dices, no, ahora me voy para otro proyecto, ahora me busco otra pareja. Y eso tampoco es así. ¿Sabes, Martín? Qué bonito resumen el que has hecho de estas fases de los niveles, digamos, de conciencia de Neptuno. Y es que yo pienso que nosotros somos seres infinitos viviendo una experiencia humana. Es decir, somos extranjeros en este plano, porque tenemos una mente, una imaginación, unos deseos y unos anhelos infinitos y vivimos en un cuerpo finito. Y esa contraposición hace que toda vivencia humana se sienta un poco ruda, difícil, pesada. Para caminar necesitamos un año para aprender a hablar. A veces ni siquiera un año para aprender a hablar. A veces tenemos 52 años y ni siquiera sabemos expresar ciertas cosas. ¿Sí? Es decir, nos cuesta toda una vida aprender a desarrollarnos en este mundo, en este plano, y justo cuando ya sabemos desarrollarnos, envejecemos y morimos. Entonces, son una serie de paradojas muy curiosas. Pero desde esa perspectiva, la vida duele. La vida es un poco fuerte, drástica. Y internamente, como creemos que no somos de este plano y de este mundo, estamos con ansias del anhelo de redención, con Mm. ansias de devolvernos a unos mundos sutiles. Y esas ansias y anhelos de redención es lo que está graficando Neptuno en cada una de nuestras cartas. En la casa donde está ubicada, los aspectos que forma, los puntos en donde están ubicados, es ese anhelo de redención, de creer que probablemente si votamos por esta persona, se va a redimir lo social. Ya, Probablemente, por arte de magia. por arte de magia, ¿sí? Probablemente, si puedo vivir con mi amante, probablemente mi vida se va a abrir las puertas del paraíso terrenal. Ella sí va a saber lo que yo necesito, ¿sí? Probablemente, si consigo ese trabajo, con ese salario esperado, esos anhelos de redención, ¿sí? Si consigo ese trabajo, ahí sí ya se van a abrir las puertas del paraíso y se acabó, ¿sí? Es decir, donde está Neptuno es donde añoramos, anhelamos esas utopías que aparentemente son de difícil alcance y que aparentemente nos van a abrir las puertas del cielo, porque en este plano estamos sufriendo tanto, 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 que necesitamos que de una vez ya baje el Redentor, llámese amante, novia, llámese religión, llámese partido político, llámese como le querramos poner el nombre. Si hay un anhelo de redención detrás de una figura externa, llámese un gurú, un pastor, un párroco, un cura, o lo que sea, o una filosofía o la misma astrología. Si nosotros consideramos que si aprendemos astrología, se nos van a abrir las puertas del cielo, porque ahí sí ya no vamos a sufrir más, porque ya vamos a saber dónde me va a aparecer el mal en mi vida, con los tránsitos, las progresiones y la revolución solar. Entonces, desde esa perspectiva, donde está Neptuno es donde añoramos que aparezca algo que me redima de, de esta pesada carga que llevo en mi vida. ¿Sí? Y por ese anhelo de redención, somos totalmente hipnotizables, porque guardamos en la inocencia del corazón la creencia de que hay algo que sí va a aparecer en mi vida que me va a solucionar el dolor de estar encarnado. Algo, bien sea una droga, bien sea un software, bien sea la inteligencia artificial, algo me va a redimir y algo me va a llevar a ese mundo paradisiaco. Entonces, ¿cómo es importante aprender a desenmascarar con un Neptuno entrando en Aries estos anhelos de redención para no volvernos compulsivamente juguetes de aquellas personas que saben manipular los anhelos de redención de un pueblo, que saben manipular lo que está en el ambiente, como un mismo Hitler que decía, yo no le hablo a un individuo, yo solo le hablo a un mitin político, ¿sí? Como algunas personas que buscan hablarle a todo el mundo, cosas que se pueden hacer en privado, tienen que hacerlas públicas para decir, mírenme y aprecien lo que está haciendo el Redentor, el que les va a salvar, ¿sí? Entonces, Neptuno entrando en Aries es el gran momento de poder observar que la redención no está fuera, no está en nadie. Todos los políticos van a hacer exactamente lo mismo, lo que saben hacer, robar. ¿Sí? Y todos los gurús
y líderes religiosos van a hacer exactamente lo mismo, recoger el diezmo y hacer su vida con eso. ¿Sí? Es decir, detrás de toda imagen de redención hay un ser humano, no hay no hay un Dios, no hay nadie ahí que nosotros tratamos de embeberlos de unas imágenes luminosas, como si fuera un redentor nuevo. Y ahí está el gran error. El único que puede redimirte eres tú mismo. Si estás buscando imágenes redentoras afuera, falso. Que es con ese amor, que es que si tengo un bebé, si es que tengo un hijo, ahí sí me voy a redimir, ahí sí se va a redimir esta relación. Que sí, o sea, eso es falso. El redentor no está afuera, el redentor está adentro. Cuando tú logras entender que por el solo hecho de nacer eres merecedor de una vida, que la vida es difícil, como lo que le decían al el ángel cuando se nos comimos la manzana ya, Adán y Eva, parirás con el dolor de la frente, pues parirás con dolor y trabajarás con el sudor de la frente. ¿Qué es eso? Individualidad. O sea, ¿con qué vas a pagar esta renta de este apartamento? Es trabajando, papi, haga un video para que le llegue. Sí. O sea, no hay de otra. ¿Y cómo no vas a parir con el dolor de la frente, con gran dolor, una tesis? A ver quién no ha hecho una tesis para parirla, ¿sí? O los mismos hijos, que se dice que el dolor es solo de la mamá, pero a ver, el papá va a perder a su esposa porque ya no va a tener esposa, sino va a tener la mamá de sus hijos. Va a tener que lidiar, mirar a ver cómo consigue el trabajo y para sacar adelante la familia y demás. Es decir, el, el- este mundo, este plano cuesta. Y gracias a que cuesta, todo lo que cuesta tiene una recompensa enorme en el alma, ¿no? Más allá de lo financiero y lo monetario. Cuando tú sacas adelante un proyecto de vida, cuando sacas adelante una familia, cuando sacas adelante tu carrera, tu vida profesional, tú te puedes sentir orgulloso y pones el mentón en alto y la mirada de sabiduría y dices, carajo, lo logré. O sea, sí, entonces eso es individualidad, eso también es Saturno. Y ahí está el Redentor realmente, el Redentor no está afuera. O sea, si estamos esperando que llegue alguien a solucionarme mi estado financiero, que llegue algo, que baje el ángel divino y de una vez solucione el problema. O sea, lo único que vamos a estar haciendo es proyectando en otros seres humanos figuras de ángeles, figuras de sanadoras. ¿Para qué? Para que en menos de lo que nos demos cuenta nos estemos desplomando en una gran desilusión diciendo, me engañaron. No, te engañaste porque creíste que a través de ese amor se iba a abrir las puertas del cielo, que a través de quedar en un embarazo se iba a solucionar tu vida, o que a través de conseguir ese trabajo, ahora sí ibas a tener la solución a todos tus problemas. Eso es falso. La única solución es cuando tú empiezas a apreciar lo que sí eres y te vuelves el redentor de tu vida y no esperas a que algo venga a cambiarte el rumbo. Pues Juan Carlos, hay un tema y es las imágenes religiosas, aparece mucho esa parte de Neptuno. Entonces la imagen puesta en la forma habla por ejemplo, el Buda que está sonriente en su estado de conciencia e iluminación. O aparece el Sagrado Corazón de Jesús con el corazón aquí abierto. Esas son imágenes neptunianas que nos dices, abre tu corazón. O el Buda sonriente, sé feliz. La iluminación es ese estado, no es algo por allá raro, extraordinario, con fenómenos ultra parapsicológicos, sino un estado más pleno de conexión consigo mismo y la totalidad. Y en ese sentido, esta conjunción Saturno-Neptuno nos invita a que asumamos la responsabilidad, Saturno, la madurez, Saturno, de poder decirle sí al espíritu aquí encarnado en esta vida, con los desafíos, con las circunstancias, con los retos que todos tenemos. Si lo vamos a ver desde el lado de las enseñanzas, de las mitologías, todos los héroes en todas las culturas, en todas las religiones han tenido que vivir las experiencias humanas, vivir lo que representa el cuerpo, Saturno, los límites, la materia, pero no por eso este plano es horrible, sino precisamente la presencia de Neptuno lo que nos lleva es a una comprensión de las leyes de este plano, no para decir, ¿y yo por qué mi papá me mandó a vivir a esta vida? Como alguna vez un señor me dijo que el hijo le había salido, el hijo de 20 y pico de años que no trabajaba,
y abusaba de sus padres, un día, cuando el padre le hizo el reclamo, le dijo, oye, ya no más. Dijo, no, es que usted me tiene que, yo no le pedí que me trajera a este mundo, usted me tiene que pagar sueldo de hijo. Entonces, ahí sí ya no más. Ahí sí ya no más. Entonces, necesitamos, cuando miramos esas imágenes icónicas o las historias de los maestros, son imágenes guía de la humanidad, de esa parte llamada espiritual que fue transmitida a través del tiempo de Piscis de una manera religiosa, pues ellos fueron seres humanos, nacidos, que vivieron en una comunidad, tomaron carne, cuerpo, comían, tenían actividades. eh, la divinidad es lo que tú dices, es estar acá con conciencia. Somos creadores, creadores de nuestro destino. Esa es la conjunción Saturno-Neptuno. Entonces la invitación es, ¿qué muros están impidiendo a que nuestra divinidad, nuestros sueños, nuestro ser emerja? Pero eso implica no solamente decir, ya hice el mapa de los sueños, ya veo todo bonito, sino, ¿qué hago? Tengo que disponerme, tengo que inclusive ver qué limitaciones me pongo a mí mismo. O si me estoy poniendo unos sueños desmedidos o trasladando esa ilusión a que fulano de tal sí lo va a hacer por mí, pues hay que desengañarse porque si no, miremos lo que está pasando. Que lo que está pasando no es lo que nos imaginamos, pero es lo que estaba ahí, evidentemente. Eso es lo que hace Neptuno, nos dice, mire, no se engañe, desengáñese, mire la claridad, quítese el niño fantasioso infantil que está buscando, o la niña que está buscando el príncipe azul, pero no está asumiendo que el amor es una responsabilidad y una opción de vida que se construye y que hay que manifestarlo. Por eso Saturno es la materia, hay que manifestarlo. Y para manifestar lo que somos necesitamos deshacer lo que ya no necesitamos, lo que nos limita, así como las células se van muriendo y van naciendo nuevas células para renovar la vida, pues es necesario que en este momento, entrando Neptuno en Aries, se vayan deshaciendo lo que nos impide seguir creciendo. Si en el campo geopolítico van a desaparecer fronteras y aparecerán otras, y el sistema económico está cambiando, porque se ha estudiado con la conjunción Saturno-Neptuno que produce esas desestructuraciones económicas, políticas, pero no nos quedemos esperando que sea ya el papá gobierno o los poderosos, pues ellos van a decidir para ellos. Es que vas a decidir tú con tu vida, con tu materia, con tu entorno. Y esta es una posibilidad de sanarse. Hay una canción muy bella que dice, abre tu corazón, que la luz de tu razón no nuble tu entendimiento. Ábrete memoria antigua. Eso es Saturno. Nosotros tenemos una memoria antigua, ancestral, biológica, que tiene que ver con la vida, que sabe, tú dices una frase de hace muchos años, Juanca, y es, la vida sabe más. Y pues Neptuno con Saturno, la vida sabe para dónde va. Entonces, colaboremos en ese proceso. Que nos toca enfrentar algo incómodo ahorita, sí, ¿y qué para dónde nos escapamos? Antes la gente decía, no, me voy a ir para Europa porque eso aquí está horrible, me voy para Estados Unidos porque es el sueño americano. Y resulta que hoy es mejor quédese donde está porque para donde vaya corre el riesgo de que lo deporten. Entonces no es escapar, ya no podemos escapar ni para en este planeta que me bajo, sino qué hacemos frente a lo que está pasando. Y la mejor manera de hacerlo es cada uno consigo mismo en su vida, porque es nobles sueños que tenemos no se han hecho realidad. ¿Son vías de escape o es que nos hemos puesto nosotros mismos trabas por nuestros miedos? Porque es más fácil decir, no fue que, a decir, estoy haciendo, estoy deshaciendo una estructura y esa inspiración y ese sueño está cogiendo cuerpo, Saturno, ese Neptuno, poco a poco está encarnando en la materia como un niño que acaba de nacer. Pero es más fácil decir, es que no tengo, es que no pude, es que yo ya la edad, es que fue que fue que fue que. Entonces, ya no podemos seguir así. No, es que el gobierno, todo eso puede ser, pero el hecho es que tú, ahí donde estás, si escuchas tu corazón, sí puedes. Se puede decirle sí a la vida. Hay formas donde tengamos la necesidad que nos apremia
de Saturno restringiéndonos y de Neptuno que nos invita a hacer algo, pues démonos la oportunidad de decir qué es lo que adentro, escuchar el corazón, qué es lo que ese ser sabio sabe y nos pide que aflojemos. Necesitamos aflojar el nudo, soltar para, como la roca que se rompe para que el manantial vaya emergiendo, naciendo a la vida. Pues así necesitamos en este momento, en lugar de esperar a ver si será que quitan los aranceles o los bajan, si será que nos van a meter otro arancel. No, ese es otra vez la víctima que se queda esperando que otro resuelva o que venga alguien de otro plano aquí a solucionarnos la vida. No, puede que sí, pero lo más importante es que en mis manos y en las manos de cada uno de nosotros sí está decirle sí a lo que cada uno necesita en este momento de su vida. Y si yo lo puedo hacer, puedo servir y ayudar a otros. Pues Martín, Víctor Frank decía que lo único que no te pueden quitar es la voluntad de elegir cómo actuar frente a algo, ¿no? A ti te pueden quitar familia, casa, de todo. Uy, se le cayó el Oh, aquí computador. estoy, solo que puse, me perdí por Neptuno. Era mientras le ponía aquí el cablecito que se me va a descargar la batería. Me asustaste, yo dije, se neptunizó. No, que la única voluntad, lo único que no nos pueden quitar a Martín acá enfrente y todo, pero lo único que no me pueden quitar es la capacidad de qué voy a hacer con lo que está sucediendo. Me voy a amargar, me voy a victimizar. Mira, estamos embebidos en unos procesos transpersonales muy radicales, más radicales que los del 2020, yo me atrevería a decir, porque son los signos transpersonales pasando Neptuno, pasando Aries, Urano, que va a pasar dentro de poco a Géminis, em, Saturno, que va a entrar en Aries en nuevo ciclo también, ¿sí? Plutón, que acaba de entrar ya en Acuario. Entonces, eso no es cualquier cosa, eso no son pocas cosas. Eso sucedió similar en la Segunda Guerra Mundial y observemos todas las instituciones que tenemos hoy en día, la ONU, la Organización de la Salud, la OTAN, bueno, todas las instituciones fueron creadas a raíz de todo lo que sucedió en esa época. En este momento están sucediendo cosas similares, afortunadamente parece, ya con las armas de destrucción masiva sabemos que nos podemos ir al apocalipsis en un solo minuto. Entonces, al parecer, terminamos haciendo guerras en otros ámbitos que no son los materiales, económicas, bueno, políticas, en fin, en otros ámbitos humanos. Ojalá que las cosas sean en esos ámbitos y no que pasemos a las armas. Tan complicado. Bueno, finalmente, estos momentos son momentos de transición. Estamos entrando en una nueva forma de hacer las cosas y eso duele. Eso duele porque es un nacimiento. Estamos naciendo hacia una nueva percepción de la vida. Pero también des en cuenta, por ejemplo, yo pensaba, ¿cuánto han luchado para bajar las emisiones de carbono? Y no lo han logrado y ahorita tal vez con los aranceles van a terminar lográndolo a las bravas. Sí, por ejemplo, porque no hay cómo comprar ciertas cosas. Bueno, en fin, sí, no sé. Eso es una idea que se me acaba de ocurrir boba y tonta. Yo sé que esto es más doloroso de lo que parece, pero lo que quiero mostrar es que se puede siempre ver desde otro ángulo la situación. Ojalá nos diéramos la oportunidad de que ante un evento la primera solución que como humanos tenemos es la victimización. Ojalá nos diéramos cuenta que ante un evento es una invitación formal a crear nuevos recursos, a generar nuevas acciones, a provocar que haya una sinapsis neuronal para ser creativos, a generar que nuestro corazón encuentre nuevas rutas de salida, más allá de quedarnos en la simple victimización y ahora quién me va a defender. ¿Sí? Capulín Colorado. Va a llegar ahí de una. Martín, quiero pedirte un favor y es que mañana precisamente inicio un curso de Neptuno, que son 3 sesiones, son 3 sábados, y quería mencionarlo aquí, que aún hay cupos y mañana sábado, son 3 sábados, cada sábado son 3 horas por Zoom, en donde las primeras 2 horas van a ser de, digamos que un recurso académico, hablando de Neptuno desde la psicología, la historia de la psicología, la historia de Freud, de Breul,
bueno, de Mesmer, incluso también por allí, de la hipnosis, eh, toda la parte mitológica, los mitos que nos originaron la vida, los mitos sumerios y los mitos babilonios, bueno, una serie de información que puede ser útil para posteriormente caer en el tema ya astrológico, de decir, bueno, estos mitos, esta información y esta historia humana la podemos leer ya en nuestra propia carta natal con un Neptuno en una posición y en un signo o en una casa o con unos aspectos de una determinada forma. Entonces, para esto diseñé un curso de 9 horas que son en vivo, pero que sí, al inscribirte tienes acceso a la grabación de una charla pasada que hice de Neptuno. Entonces, cordialmente invitados, está por la página web, voy a dejar el enlace por el chat. Gracias, Martín, me tomé acá el atrevimiento, discúlpame por hacer tan... Oh, está pero bien, Juan Carlos. Para eso es precisamente, para que creo que este aspecto nos va a volver sabios y nos va a volver a retomar la parte de Saturno, de la memoria ancestral, la memoria de los abuelos y las abuelas, de todas las tradiciones que que nos puede ayudar. Ahí en Saturno hay una memoria que es la memoria del sustento de la vida, de la experiencia. Nosotros ahora tenemos mucha información y poca sabiduría. Entonces necesitamos reconocer la sabiduría. La sabiduría es lo que hemos experimentado. La humanidad ha superado muchas crisis brutales. Y aquí está. Entonces reconozcamos la sabiduría de esas crisis ya vividas para poder superar esta nueva etapa de ascenso, porque es una etapa de ascenso de conciencia. Y cada uno puede ir haciendo mucho, mucho, mucho por sí mismo, por los demás, con pequeños ajustes, sobre todo quitarnos ataduras, quitarnos vendas de los ojos, quitarnos muros que tenemos en nuestra visión, en nuestra conciencia, paradigmas que ya no se requieren, y enfrentemos nuestros miedos. El miedo, hay una cosa con el miedo salva vidas. El miedo te dice, está siendo retado, sé prudente. Entonces, asumamos nuestro miedo no como algo que no hay que sentir, sino como algo que nos dice, oye, está siendo retado, ¿qué vas a hacer? Pero no como algo que hay que negar, inhibir o paniquearse y actuar y paralizarse del miedo, ¿no? Entonces, bienvenidos todos y todas, somos todos bienvenidos a este momento, a este paso de conciencia, a este. Nos hablan los antiguos de saltos cuánticos, de portales. Pues miremos esto como un portal que nos toca pasar, como un portón, como una puerta. Nos toca salir de allá, de donde venimos, ya no vamos a volver. Entonces, demos el paso y que seamos fraternos, amigos, solidarios, compañeros, ayudándonos entre todos a ir pasando al otro lado, a hacer este ascenso. bellísimo mensaje, querido Martín. Bueno, Juanca, amigos y amigas, un gran abrazo. Nos seguimos viendo por acá en unos 8 días para seguir hablando. Eso, para otro cuento del Otro cielo. Eso, eso es bonito, los cuentos del cielo. Los cuentos contados por Margarita. Ah, esa es una historia, mi querido Juan Carlos. Bye Un bye. abrazo. Un Nos vemos. abrazote. Chao.